Indudablemente la palabra de Dios dice que al niño hay que formarlo desde su niñez. Hay varios textos. Edifica al niño o edúcalo en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese texto tiene que ver tanto con el aspecto material como con el aspecto espiritual. La educación antes, de eso vino el dicho aquel que decían que el hijo de tigre sale pintado. El carpintero enseñaba su arte a sus hijos. Todo, cualquier oficial, su arte lo enseñaba. Entonces lo edificaba en eso, le daba la herramienta para que... Y eso trajo el perfeccionamiento, porque lo mejor es que el alumno supere a su profesor. Hay un momento en que el alumno tiene deficiencia, pero él lo va superando y así es el progreso continuo en la obra del Señor. Y también tiene que ver en el aspecto espiritual que lo estamos aplicando así. Nosotros le enseñamos al niño el camino de la fe, le permitimos que en familia y en la iglesia viva experiencias en la fe, crezca en el conocimiento de Dios y él se va afianzando en la fe en forma tal que cuando es un adulto es un varón que está anclado en la fe y no lo va a mover cualquier viento de doctrina. Entonces, este trabajo de formar niños es muy importante. Yo les digo, los que hemos tenido hijos pequeños y tenemos nietos, la emoción del niño, y uno se emociona con ellos cuando el niño le dice, el señor Círculo, está aprendiendo su primer, papi, el señor Círculo, y lo ve por ahí, apenas aprendió, no sabe ni que el círculo es una O, ni que es un cero, apenas, el señor Círculo, y se emocionaba, entonces uno se emociona. Y después le dicen, un palito, ¿no? Ese palito puede ser una L, puede ser una I, ¿entiendes? Un palito. Y después le dicen, papi, si yo pongo el palito aquí al lado del señor Círculo, entonces empiezan a aprender las letras. Si lo pongo de este lado es una D, si lo pongo de este otro lado es una B, si lo parto por la mitad es una C, si le dejo un hueco, y si le hago aquí una boquita así, al hueco una rayita, es una E. Entonces, como el niño se emociona y uno se emociona ver ese proceso de desarrollo, de aprendizaje, y después ya el niño lee y resulta que ese niño después termina sus estudios y es un doctor y es el que lo atiende a uno. Entonces uno va a consultarlo, doctor, me duele aquí, o es un ingeniero, ¿cómo hago esto? O es un contador, por favor, es el que lo asesora a uno en distintas áreas. Ese proceso de cogerlo de abajo y llevarlo. Igualmente sucede en la fe. ¿Entiendes? Es tomar al niño, ese niño que aprendió el círculo a esa edad, nunca se le va a olvidar en la vida. Entonces, el niño que aprende la palabra de Dios desde niño, aprende que Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno, que es el proceso educativo que está ahí en el capítulo número 6 de Deuteronomio. Esto se lo enseñarás, se lo dirás a tus hijos, se lo repetirás cuando se levante. Ese niño nunca, ya él sabe que Dios es uno. Después va a aprender que ese Dios único es espíritu, que si es espíritu es invisible. Y después va a aprender que ese Dios que es espíritu invisible y amorfo o incorpóreo se manifestó en carne, se dio a conocer. Y después aprender que en su manifestación hizo milagros. Entonces, y que ese es el Salvador. Entonces, ¿cómo se va enseñando la fe? ¿Me entiendes? Con unos fundamentos. Ese proceso educativo teológico que da un fundamento muy claro. Dios me permitió a mí en el año, creo que fue año 77, 78, yo fui varios periodos maestro de escuela dominical, pero Dios me permitió, fue adolescente, yo no tuve niños sino en los barrios. Yo ayudaba al hermano Iván Lobo, el papá del hermano Joel. Él era encargado de los cultos allá en San Roque. La hermana Nora era una maestra de escuela dominical, pero luego ya la hermana Nora se traslada. Y nosotros primero la acompañábamos, después ella se trasladó porque su papá era pastor en Galán, entonces nosotros éramos los encargados de culto de niños, varios. La hermana Ladis Ortiz, que hoy día es Ladis de Guardo, ¿ya? Ella es Ladis Rincón era una maestra allá, y después ya fuimos los predicadores del culto de barrio, con el hermano Iván, primero de ayudante y luego ya éramos los titulares, recuerdo con Julio Pérez, bueno. Y Dios me permitió en esa época, año 1978, ser maestro de escuela dominical de adolescentes, 78, 79. Yo en el 79 era estudiante y al mismo tiempo era obrero, porque empecé a predicar
en Repelón los días jueves y luego los días jueves y viernes, y me venía los sábados, pero al mismo tiempo era maestro de adolescentes ahí en la central. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios me permitió, varios de mis alumnos son obreros. Dios me dio por su divina gracia. Johnny Coronel, Julito Manjarres, un corto tiempo Germán Castellano, que es pastor en Estados Unidos, Gualberto Quintero, Javier Quintero, el hermano de la música, el esposo de Elba, ese fue alumno mío de escuela dominical y fue un discípulo que me acompañaba siendo yo obrero en Cerro de San Antonio. Yo salí de Repelón, cuando fue inicié, duré como casi 2 años, y me dijeron que atendiera la obra en Cerro de San Antonio, y allá iba Javier, ayúdame. Javier era conocido como predicador, no como músico. ¿Ya entiendes? Y era un buen muchacho, un buen colaborador. Era alumno mío de escuela dominical. Entonces, pues vivimos una experiencia muy bonita de formación. Recuerdo que hicimos un estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Y teníamos mapas y investigamos. O sea, fue un proceso más bien motivador a la investigación, porque los muchachos investigaban dónde quedaba el mapa de tal ciudad, cuál era la característica. Hicimos los recorridos de los viajes misioneros con todas las características. Bueno, Dios nos bendijo en ese momento, varios jóvenes, varios muchachos que hoy son obreros. Dios me permitió ser sus maestros de escuela dominical. Y hoy día son muchachos de éxito donde están trabajando al Señor. Dios los ha bendecido grande, grande y maravillosamente. Así que esto es algo muy importante. A veces uno no lo valora en el momento que lo tiene, tal vez porque es muy joven. ¿Entiendes? Yo lo hice sin ningún interés, dimos lo mejor, no solo yo, todos los maestros de esa época. ¿Ya? Así como también yo digo los maestros que tuve, le doy gracias a Dios por todos los maestros que tuve, porque yo crecí en la iglesia. La mayoría de ellos son pastores, la mayoría, que el hermano Roberto Paternina me dio clase a mí, Armando Forero, que es pastor Manchi allá en España, por una época cortica el hermano Mesino, porque ya él salía a la obra. El hermano Eduardo Forero fue mi maestro fue el penúltimo maestro, el último ya siendo adolescente, con el hermano Leonardo Suárez, también pastor. Tuve a un maestro que marcó nuestras vidas, un hombre de Dios. Era un gran diácono y inició inclusive en un tiempo, atendió la obra como pastor, el hermano Moisés Garcerán. Moisés Garcerán nos cogió a nosotros como a esa edad tan difícil de los 12 años y nos disciplinó. Esa edad que uno quería andar con la camisa por fuera, con los zapatos sin media. Él nos enseñaba que había que ponerse correa, que había que meterse la camisa por dentro. Era un papá, nos regañaba, pero no nos disgustábamos. Lo aceptábamos como un papá y él mismo nos enseñaba versículos y nos decía hay que aprenderse este versículo para la próxima semana. Y tenía una gracia que nos motivó a leer la Biblia. ¿Me entiendes? Pero al mismo tiempo también nos regañaba. En esta clase las camisas es por dentro. Tú no puedes venir a escuela dominical sin media, que usted está muy cabellón. Entonces, yo ahora. Digo, oye, el hermano Garcerán, Dios le dio una gracia porque nos disciplinó, pero al mismo tiempo nadie se le disgustaba. Nosotros nos reíamos y lo hacíamos como por maldad, que uno le saca la camisa al otro en la clase, pero al mismo tiempo todos leíamos, teníamos que traer el versículo de la semana. Nos decía, hay que leer esta historia, y nos leíamos una historia bíblica y la discutíamos, que eso no fue así, que esto fue así, que entonces yo le agradezco a ese maestro. Una época tuve por un periodo, claro, mucho más niño, a la hermana Isabel Torres, antes que ella se fuera, fue mi maestra de escuela dominical. La hermana Dora por una época también corta. Entonces yo le doy gracias a Dios por los maestros que tuve. Marcaron mi vida en una forma especial, sobre todo ya en la edad más difícil, Eduardo Forero y Leonardo Suárez. Entonces, este trabajo de maestro, claro, yo en el momento que lo hice también fue una bendición, pero uno no lo valora como debe valorarlo. Si uno le diera el valor que es, asumiera la responsabilidad como hay que, hermano, el respaldo de Dios sería maravilloso y el impacto en la formación de los niños, de los alumnos, de los discípulos, sería todavía mucho más grande, mucho más grande. Entonces, yo sí le doy gracias a Dios por
esa función que Dios me dio de ser maestro en la escuela dominical en la iglesia central. Amén. Qué bendición de verdad, hermano Edras, escucharle esa experiencia. Yo quisiera, si tiene alguna anécdota particular, aparte de eso de que le corregían la compostura, alguna época, una experiencia muy especial a nivel espiritual que un maestro haya dejado en su vida. Mira, hay experiencias que las deja el maestro en la vida. Con la hermana Isabelita nos dio una clase. Ya éramos muchachos como de 9 años. Escribíamos. Entonces nos puso un día a firmar. Mire usted cómo hay cosas que uno nunca, hay clases que a uno nunca se le olvidan. Mire esta, nos puso a hacer una firma. Entonces uno hacía 4 garabatos y que esta es mi firma, esta es mi firma. Cada uno dice, ¿cuál es la firma más bonita? Estábamos discutiendo que la mía es más bonita que la tuya. Y ella nos dice, permítanme contarle la historia de la firma más bonita que hay. Nos contó la historia del diluvio, la historia de Noé y el pacto que Dios firmó. Y nos dijo, este pacto Dios lo firmó, y véalo aquí en la Biblia, y pongo el arco iris por señal de que no volveré a destruir la tierra. ¿Qué firma es más bonita que el arco iris? Oiga, yo esa clase me impactó. Yo cada vez que veo el arco iris digo, esa es la firma de Dios. Es más, inclusive lo he predicado, como el diablo lo que trata es de vituperar, avergonzar y dar un uso indebido a las cosas de Dios. Por eso es que esto de la ideología de género toman la bandera de la firma de Dios para menospreciar la obra de Dios. Pero el arco iris es la firma de Dios y no hay firma más bonita que esa. Eso a mí me impactó. Así que yo cada vez que veo el arco iris digo, ya tengo 62 años. Esa clase me la dieron hace como 55 años o 50 y pico de años. Y todavía me acuerdo, veo el arco iris y digo, la firma de Dios. Esa me impactó. Otro día, ya siendo más adolescente, el hermano Fontalvo nos dio a nosotros una clase. La iglesia central no habían los salones que hay hoy. Las dábamos bajo unos árboles. Y parte era techada y parte en clases no estaban bajo techo. Estábamos bajo unos árboles que había en la iglesia de almendro. Habían varios. Eso se cae ese poco de hoja de almendro ahí. Y había un palo de tamarindo. Estábamos dando la clase, entonces, claro, en esa época los pájaros llegan, ¿ya? Llegan muchos pájaros a esa hora. Azulejos volaban ahí, los azulejos. Entonces él nos dijo, y también llegaron estos que nosotros llamamos gallinaza, María Mulata, gallinaza, yo no sé cómo le llamamos a la pájaro negro ese, el cuervo negro ese que hay mucho en la costa. Entonces resulta que él aprovechó, fíjese, él aprovechó y dio una clase. Y él dijo, ustedes, entre otras cosas, hay cosas que no son coincidenciales, Dios las pasa. Pasó una bandada de pericos o de loros. Vean. Entonces él dijo, ustedes han visto entre esos pericos o esos loros que van ahí, eran pericos, ¿ustedes han visto un canario? No. ¿Quién ha visto un chirrío? Un pitirri, nos habló de los pájaros de la época. Un azulejo. Ya. Entonces, y dijo, miren. Entonces estaban como 4 azulejos ahí en un árbol. Ustedes se dan cuenta que los azulejos andan ¿con quién? Con los azulejos. Y ese pájaro negro, le decíamos María Mulata, ¿cómo le dicen en Barranquilla? Que me ha olvidado. ¿Cómo es? Nosotros decimos eso. Y Bueno, así, María Mulata. las cocineras, no, todas son negras. Y ustedes, ¿cómo ven? Entonces digo, bueno, así como los pájaros azules, mire lo que nos dijo. Los pájaros azules andan con los azules. Los pájaros amarillos andan con los amarillos. Y los pájaros verdes andan con los verdes. Así, los cristianos andamos con cristianos y los mundanos andan con mundanos. Entonces, mire lo que dice aquí la Biblia y nos enseñó ese versículo. Ya, nos enseñó varios versículos. Nos dijo que no améis el mundo ni las cosas del mundo. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso lo aprendimos siendo unos jovencitos con un ejemplo natural. Eso nunca se me ha olvidado. Oiga, yo lo he predicado, ya viejo lo sigo predicando. Esa experiencia a mí se me grabó en esa clase de escuela dominical. Ahora, en los años que fui pastor en la central,
me encontré con algunos ex compañeros de escuela dominical, que ahí están en la central. Ahí está el hermano Ricardo Samper, por épocas Jorge González, aunque él era más de la clase de mi hermano. Me encontré con el otro Ricardo Samper, primo, que también era de esa clase, con el hermano Oscar Maldonado. Y a veces hablamos, hey, ¿te acuerdas de la clase? Dice, ¿te acuerdas cuando nos enseñó lo de los pájaros? Oye, ¿verdad? O sea, yo digo, no solamente me impactó a mí, impactó a los demás compañeros, a Oscar, a Ricardo y a los demás compañeros de la clase. Entonces uno dice, a Mesino. Entonces uno dice, oye, entonces esa sabiduría que da Dios. Yo muchas de las verdades bíblicas las aprendí de mis maestros de escuelas dominicales. Y le doy gracias a Dios por la sabiduría y la gracia que les dio a ellos para eso. Este no es un trabajo cualquiera. Un maestro en las manos de Dios es un instrumento de vida eterna que siembra verdades eternas que nunca se olvidan. Así es, gracias hermano Edras. Ya para terminar, queremos que nos dé un consejo a todos estos maestros de la actualidad, a estos que asumieron la virtualidad y que están dando clases aún en medio de la pandemia, viviendo diferentes circunstancias, porque lo que estamos viviendo es bastante atípico. Entonces, un consejo para ellos, para que sigan adelante. Este trabajo en el Señor no es en vano. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Mire, hermano. Hermano maestro de escuela dominical. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, habla de los dones del Espíritu Santo, de los ministerios del Espíritu Santo y de las funciones del Espíritu Santo. Y cuando encontramos nosotros allí, dice la Biblia que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, pero que todas las hace el Espíritu Santo, uno y el mismo Espíritu. Y que los dones son dados por Dios para edificación del cuerpo, y pone de ejemplo el cuerpo, en donde no puede decir el que tiene un don que es más importante que otro. En el Señor todos somos importantes. No le puede decir la boca al pie, no te necesito, ¿me entiendes? O soy más importante que tú aquí. Todos estamos en un cuerpo. Y los dones son para el servicio. Pero cuando habla de los ministerios y de las operaciones, y cuando habla de los dones, aparece allí el maestro, para que vean ustedes cómo son de importantes. Si nosotros vemos el capítulo, en ese mismo capítulo, el verso número 27, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y el 28 dice, y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Cuando uno lee el capítulo 14 se entiende que los profetas son los predicadores que enseñan la palabra para edificación, consolación y exhortación. Lo tercero, maestros. Ahora, hay distintos tipos de maestros, así como en la pedagogía está el maestro de primaria, está el maestro de secundaria, el maestro de educación preescolar y el maestro de educación superior. ¿Quién es más importante? Vea, el maestro de educación superior, si encuentra a un muchacho que no se le dieron los fundamentos correctos en su educación preescolar, no va, tiene un alumno deficiente que no llega ni siquiera allá. Un alumno que no tiene verdades sólidas en su educación preescolar va a tener problemas en su educación primaria. Si en su educación primaria no tiene conceptos claros, tendrá problemas en su educación secundaria, y algunos no terminan la secundaria. Y si en la secundaria no tiene los conceptos bien claros, tendrá problemas en la educación superior o no la terminará. Entonces, para que el hombre llegue a éxito, aquí esto es un proceso. Yo le doy gracias a Dios por los maestros de escuela dominical y sobre todo oiga, hasta los párvulos. Mi niña tenía un poquito más de 3 años, no había cumplido los 4 años. Y un día yo la llamo y me dijo, ¿qué? Y digo, no me conteste así, dígame Señor. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, ¿acaso tú eres Dios? Papi, hay un solo Señor y es Dios. Tú eres mi papá. Yo, no, mami, pero la Biblia dice que hay varios señores. Mi Señor dijo que hay un Señor y es Dios. Entonces yo le he contado a la maestra, yo voy y le digo, Señor, imagínese lo que me ha pasado con mi niña.
Yo le pregunté, yo la llamé y me dijo, ¿qué? Y digo, no me diga qué, dígame Señor. Y me dijo, ¿acaso tú eres Dios? El Señor es uno solo y es Dios. Entonces ella se echó a reír y le digo, ay hermano, es que les estoy enseñando doctrina. Y digo, oye hermana, la felicito. Si usted me pone a mí, le enséñele doctrina a niños de 3 años, ¿yo qué le voy a enseñar yo de doctrina a los 3 años? Pero cómo esa hermana tiene esa gracia, esa sabiduría, esa unción para enseñarle a un niño de 3 años que hay un solo Dios y que ese único Dios es el Señor Jesucristo. Ella me dice, tranquilo hermano, yo después le voy aclarando algunas cosas, yo se las voy aclarando, pero vamos bien, me alegra que haya contestado así. Entonces uno dice, Dios mío, qué sabiduría. Enseñarle doctrina de unicidad a un niño de 3 años. Entonces, eso no lo hace cualquiera. Entonces, uno queda admirado, hermano, ustedes tienen, por eso aquí aparece, eso es un don del Espíritu Santo. Porque para ser maestro se necesita tener palabra de sabiduría. Y en los dones del Espíritu Santo, el primero que dice, este recibe por el Espíritu palabras de sabiduría. Y luego acá dice las operaciones. Dios puso los profetas y los terceros los maestros. Usted tiene una posición importante en el cuerpo de Cristo. Y cuando en Efesios 4:11 habla de los ministerios, dice que el Señor puso los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, hay maestros para niños, hay maestros para jovencitos y hay maestros para adultos. Hay maestros para los ya formados doctrinalmente y maestros para los nuevos, los recientes. Entonces, usted está en ese rango. Entonces, no es cualquiera. El ser maestro no es un relleno. Los pastores hemos de entender esto, que no hay que, ay, para que la hermana no se disguste, póngala de maestra. No, señor. Esto es un ministerio. Esto forma parte del proceso de formación. Esto lo da Dios. Valore ese ministerio que Dios le ha dado. Valórelo. ¿Me entiende? Ahora, que no nos pase a nosotros lo que pasa en la educación secular. En la educación secular se cambió el maestro por el profesor. El profesor es un profesional que tiene conocimiento y lo imparte, pero se le quitó la responsabilidad de la paciencia en el proceso formativo. Entonces el profesor va, da su conocimiento, lo comparte, procura que le queden claros los conceptos y chao, no tengo que ver nada. Pero el maestro tiene más allá de eso, porque el maestro moldea el carácter. Y al moldear el carácter, tiene que trabajar a la persona no solo en el conocimiento, sino en la parte educativa. Por eso le digo, gracias a ese maestro que nos enseñó cómo presentarnos, cómo vestirnos, cómo sentarnos. ¿Ya me entiende? Cómo conversar sin gritar, cómo dialogar. Y ese maestro que nos enseñó la camisa por dentro, las medias, la correa, en una edad que esa edad no es fácil. Y los jóvenes de hoy son todavía más difíciles. ¿Ah? Entonces, pero el hombre que tiene ese magisterio, tiene esa maestría, tiene esa gracia de Dios, ese don del Espíritu, desarróllelo. Que recompensa hay. Si no la tienes aquí, en el cielo tendrás un premio bien grande. Yo hoy le reconozco y le agradezco a mis maestros de escuela dominical, que no solamente nos enseñaron el versículo, ni enseñanza que impactaron, sino que lo tomaban uno por ahí a veces entre semanas. Ah, mijito, ¿cómo vas? ¿Estás orando? ¿Cómo te estás comportando? Y a veces visitaban a la casa. Y aunque iban a hablar con mis padres, ¿y dónde está mi alumno? ¿Dónde está mi alumno? ¿Cómo se está portando mi alumno? A ver, alumno, ¿te acuerdas de la enseñanza del domingo? Y me hacía preguntas y dice, puso atención, puso atención. Eso estimula, eso anima, eso motiva. Así que mis hermanos maestros, los motivo, los animo. Desarrolle el ministerio que Dios le ha dado, que usted no es un relleno. Amén. Valore la oportunidad que Dios le da, que usted forma parte importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hermano, recompensa tenemos en el Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Dios me les bendiga grandemente y les llene de mucha gracia y de sabiduría. Amén.